Buenos días, mi querido Ra, Leún, Inti y Antu. Primero que todo, te quiero pedir disculpas por no poder hacerte la clase presencialmente como siempre la hacemos y te la estoy grabando, pero te cuento que tengo mis dos niños enfermitos y no sé cómo se van a portar mañana en la mañana durante la clase. Entonces prefiero mostrarte la clase completa sin interrupciones a través de este video. ¿Ya? Vamos a iniciar nuestra sesión como lo hacemos todas nuestras sesiones con el saludo al sol. Ahí vas a encender una velita porque yo te cuento que se me extinguió la mía. Tengo que comprarme una. Ya, vamos. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala, muy bien. Y la última, inhala. Exhala hacia abajo. Ya, te voy a contar de lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día, en áreas culturales, vamos a trabajar con un concepto que yo dejé ahí por ahí volando en la clase sobre la sopa primitiva. El concepto que yo dejé ahí volando era célula. ¿Te acuerdas que hablé de la célula? Solo la nombré. Bueno, hoy día te voy a contar cómo se forma la célula y qué tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Y con la historia de la vida. Mira, muy atento y muy atenta. Ahora voy a retomar la historia hace mucho tiempo atrás. ¿Te acuerdas del Big Bang? ¿Te acuerdas de esa singularidad que se expandió y originó todo el universo? Bueno, cuando se originó el universo, también se originaron partículas. Vamos a imaginar que estos papelitos son partículas. Bueno, estas partículas en el espacio se van juntando. Mira. ¿Y te acuerdas cuando yo te contaba que venían partículas del espacio a través de los meteoritos? Cuando estábamos viendo la sopa primitiva. ¿Te acuerdas o no? Bueno, ¿y de dónde más venían partículas o compuestos químicos? De la chimenea negra, ¿te acuerdas? Bueno, estas partículas que andan solitarias, mira, ahí se pegaron unas, ¿las viste? Estas partículas que andaban solitarias se van juntando, mira, y se juntaron otras. Y se van juntando, van formando moléculas. Ahí se volvieron a juntar. Están por ahí. Y las moléculas que se van juntando y se van uniendo, van formando algunas cadenas. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la primera cadena que vimos cuando vimos la sopa primitiva? Era una cadena de proteína, ¿cierto? Y esa proteína hizo algo mágico. ¿Te acuerdas qué hizo? Una membrana, ¿cierto? Y esa membrana originó nuestra primera célula viviente. Mira, y se juntaron. ¿Viste cómo se juntan las partículas para formar moléculas? Y aquí, por ejemplo, podríamos tener moléculas que forman una célula. Y sabes que tú has visto una célula. Yo creo que tú la has visto todos los días. ¿Quieres verla ahora? Mira, a la 1, a las 2 y a las 3 te voy a presentar una célula muy grande. A ver, a ver. ¿Qué célula será esta? ¿Mm? Sí, efectivamente. Esta célula es un huevo.
Y mira, tengo uno aquí y tengo otro acá. Tengo dos huevitos, ¿ves? Entonces, mira, acá teníamos partículas que se fueron juntando. Al juntarse, hicieron moléculas. Las moléculas, al juntarse, hicieron una célula. Y aquí tengo un ejemplo de una célula que tú puedes ver. Es una célula muy grande. ¿De qué animal será? ¿Mm? ¿De qué animal será esta célula? Sí, efectivamente, es de una gallina. ¿Ya? Y mira lo que te voy a mostrar ahora. Ya. ¿Qué hice con los huevos? Muy bien, los abrí y puse uno en cada pocillo. Puse uno aquí y uno acá. Pues bien, te voy a contar. El huevo, la parte que está al centro, ¿ves que tiene un color bien amarillo? Esa parte se llama núcleo, ¿ya? En este caso, ambos huevos tienen el núcleo muy definido, ¿cierto? Que es un círculo. Pero mira lo que voy a hacer con este. En el núcleo está la información genética, el ADN. ¿Lo habías escuchado? A lo mejor lo has escuchado por ahí. Bueno, el ADN es la información que hace ser, por ejemplo, que este huevito sea de gallina y no de un cocodrilo, por ejemplo. Y las células de los seres humanos, el ADN nos va caracterizando a cada uno de nosotros. Todos los ADN son distintos, por eso todos somos distintos. Mira, acá el núcleo está esparcido por todas partes, ¿cierto? Y acá está muy definido. Bueno, tenemos entonces una célula con el núcleo definido, que es esta, se llama eucariota. Y esta, que tiene el núcleo disperso por todas partes, se llama procariota. Acá en las procariotas están las bacterias, por ejemplo. Y acá, y estas son unicelulares, es decir, una pura célula. Y acá, niños y niñas, tenemos una diversidad solo con esta célula llamada eucariota, porque de esta célula eucariota con núcleo definido podemos dividir a los seres vivos en dos, en plantas y en animales. Y el día de hoy vamos a ver un tipo de animales. Las plantas las vamos a dejar para más adelante. Te mandamos por Classroom unas fichas, ¿cierto? Yo te voy a mostrar la ficha de los invertebrados, ¿cierto? Espero que la hayas impreso. La ficha de los invertebrados es porque vamos a hablar de ellos. ¿Alguien sabe lo que significa invertebrados? Creo que lo conversamos en una clase anterior. Era, ¿verdad? Ahí lo dice, sin columna vertebral. Y mira, dentro de los invertebrados tenemos varios tipos. Tenemos los poríferos, que son las esponjas marinas, por ejemplo. Tenemos a los anélidos, las lombrices, los gusanos, los artrópodos. ¿Te acuerdas cuando vimos los artrópodos en la historia de la vida? Cuando te decía que eran gigantes, como las libélulas, las arañas, los insectos. Tenemos a los equinodermos, las estrellas de mar, los erizos de mar, los moluscos. Están los caracoles, las almejas, los mejillones, los choritos, ¿cierto? Tenemos a los cnidarios, las medusas, los corales, ¿ya? Entonces aquí tenemos una ficha que nos va a ayudar para hacer esta otra ficha, que es la tarea y la actividad que vamos a hacer ahora. Dice, hay 6 grandes grupos de invertebrados. A ver, contémoslos acá. Poríferos, 1. Cnidarios, 2. Moluscos, 3. Anélidos, 4. Artrópodos, 5. Equinodermos, 6.
Y me falta uno. ¿Moluscos? ¿Los dije? A ver, repito. Poríferos 1. Cnidarios 2. Moluscos 3. Equinodermos 4. Artrópodos 5. Ay, me faltaron los anélidos 6. Entonces ahora, ¿qué vas a hacer tú con esta ficha de los invertebrados? Vamos a colocar el nombre, no del animal. Vas a colocar el nombre del grupo al cual pertenece este invertebrado. La araña, ¿a cuál pertenecía? Si no te acuerdas, vas a tu ficha anterior. Araña, estaban los artrópodos. Entonces yo acá abajo escribo artrópodos. El caracol, ¿dónde estaba? En los moluscos. Entonces escribo moluscos. Y así sucesivamente con cada una de nuestros animales que se ven aquí. Y también tienes que pintar con mucho cuidado cada uno de estos dibujos. ¿Ya? ¿Se entendió? Muy bien. Y aparte, mira acá, había otra ficha. Esta ficha nos muestra la evolución de la célula. Y es la presentación de hoy día. Molécula de ATP, que es, mira, puedes ver que hay muchos. Ahí sí. Hay muchas partículas juntas, ¿viste? Haciendo una molécula. Esa molécula de ATP formó un organelo o mitocondria, que es la envoltura que está acá. Luego, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de célula. Yo te mostré un huevo, pero aquí hay unas neuronas que son las que te hacen pensar. Después, cuando se juntan todas las células, viene un tejido nervioso. Después, cuando se juntan todos los tejidos nerviosos, hacemos un órgano. Por ejemplo, en este caso, el cerebro del pez. Después, el conjunto de los órganos nos da un organismo, que sería, en este caso, un pez. Y luego, muchos peces juntos me dan una población. Y la población, si se juntan muchas poblaciones de peces distintos, por ejemplo, acá hay un tipo de pez, acá hay otro tipo de pez, me da una comunidad. Y luego, de muchas comunidades juntas, me da un ecosistema, es donde estamos todos nosotros. ¿Cierto? Podríamos haber hecho exactamente lo mismo con una planta, por ejemplo. Pero la estructura de la planta, de la célula de la planta, es distinta a la de la célula animal y eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, niños y niñas de Aldebarán, un pequeño resumen. Tenemos las partículas cuando se juntan forman moléculas, las moléculas al juntarse forman células. La célula, te di un ejemplo, que era el huevo, se diferencian en dos. En la que tiene el núcleo disperso, que sería la procariota, y en la que tiene su núcleo compacto, la eucariota. Dentro de los núcleos de las células está la información genética, ¿cierto? Esta célula eucariota es muy importante porque es la que da origen a las plantas y a los animales. ¿Te acuerdas? ¿Cierto? Y de los animales estábamos viendo a los invertebrados. Y de los invertebrados tenemos 6 grupos. ¿Recuerdas lo que era un invertebrado? Exacto, 5 columnas vertebrales. Tenemos 6 grupos. Tenemos los poríferos, los cnidarios, los moluscos, los equinodermos, los artrópodos, los anélidos. Y tienes que hacer tu ficha. Esta ficha y la otra, donde te mostré la evolución celular, la tienes que pintar y pegar en tu cuaderno de áreas culturales. Tócate la nariz si entendiste. Muy bien.
Un besito grande. Nos vemos en la otra clase.